Bienvenidos a Di Loreto Horror. La magia de Santa. Mi mamá dice que debes creer en Santa si quieres regalos en Navidad. A veces se me hace muy difícil, como cuando veo al Santa del centro comercial y se ve diferente del Santa que vi el año pasado. Si le menciono esto a mi mamá, me dice que nunca debo hablar de ello. Me dice que, si lo hago, no recibiré regalos en Navidad. Me dice que siempre debo dar por sentado que se trata de la magia de Santa. La Navidad pasada, llevé a mi hermana menor al parque. Tuve una guerra de bolas de nieve con mis amigos mientras ella construía un hombre de nieve. Ese día vimos a Santa en el parque. Llegó y nos entregó un regalo sin envolver a cada uno. Nos dijo que todos habíamos sido buenos chicos y chicas. Le dijo a mi hermana que su regalo estaba en el trineo porque era muy grande como para cargarlo. Mi hermana se fue con él, pero nunca regresó. Los oficiales de policía nos hicieron muchas preguntas, pero todos insistimos con que solo era Santa. Grande, jovial, rojo. Era lo único que sabíamos. Este año recibí tantos regalos, más de lo normal. Estoy contenta de no haberles dicho que Santa se parecía bastante a nuestro vecino, Don Wilkins. Y estoy contenta de no haberles dicho que vi a mi hermana meterse en una camioneta azul y no en un trineo. Mi mamá me dice que nunca debo hablar de estas cosas, que simplemente se trata de la magia de Santa. Y dice que debes creer en Santa si quieres regalos en Navidad. Nochebuena. Nochebuena. La familia Allen está celebrando jovialmente y pasándolo en grande, el espíritu navideño nunca ha sido tan fuerte. No hay absolutamente nada que pueda arruinar esta hermosa velada. El señor Allen se excusa diciendo que va a recuperar un artículo no especificado, sale del comedor, con su familia esperando su regreso. Sin que los niños lo supieran, el padre volvería a aparecer, pero vistiendo un disfraz de Santa, actuando como un portador de regalos para la familia, trayendo alegría a sus vidas. Pasó el tiempo. Pero Santa nunca llegó. Con la inusual ausencia del padre, la noche se agrió, los niños lloraron a gritos, el abuelo se enojó, la abuela lloró y las preocupaciones de la madre empeoraron. El señor Allen nunca regresó. Lo que parecía ser la mejor Nochebuena de todas, resultó ser la más horrible, una noche para recordar. La familia Allen siguió adelante con sus vidas, pero nunca superó la frustrante desaparición de su querido padre. Pasaron los años, los niños crecieron, la abuela y el abuelo murieron, la madre se volvió a casar y, por último, se vendió la casa donde había tenido lugar la inquietante Nochebuena. No pasó mucho tiempo para que otra tragedia ocurriera en la casa, una fuente desconocida ocasionó un incendio, la casa se quemó completamente y no quedó nada de ella. Lo poco que quedaba de la casa era la chimenea que se había derrumbado durante el incendio. Las autoridades investigaron y descubrieron la respuesta al misterio de esa trágica Nochebuena de años atrás: el esqueleto de Santa Claus. Los muñecos de nieve. Iba a ser la primera Navidad que Antonio y su familia pasarían entre la nieve. Tras vivir varios años en un país tropical, se habían mudado al interior de los Estados Unidos, donde ver nevar era algo habitual durante la temporada. Sin embargo, esto, lejos de desanimar al niño, le provocaba una gran emoción. Se moría de ganas por ver y tocar la nieve. Durante la mañana y la tarde de Nochebuena, se dedicó a jugar en el jardín con sus hermanos, tirándose bolas de nieve entre ellos y deslizándose en un pequeño trineo. También hicieron unos muñecos. Cuando se hizo de noche, su madre los llamó para que entraran en la casa y se calentaran. Les puso bufandas y prepararon chocolate caliente. Mientras cenaba con su familia, Antonio miró a sus muñecos de nieve a través de la ventana y deseó que siempre fuera invierno. Era una lástima pensar que después se iban a derretir. Llegó la Navidad y con ella continuaron transcurriendo las vacaciones de diciembre. Con cada día que pasaba, más se iban deformando los muñecos y cuando el niño se dio cuenta de que no eran más que un par de bultos pequeños, casi derretidos, tomó las cabezas de dos de ellos y las compactó para llevarlas al garaje. Allí, su padre tenía una enorme heladera que usaba para refrigerar carne.
Antonio colocó las cabezas dentro y se fue muy tranquilo a jugar, orgulloso de poder preservar de alguna manera su obra de arte. Esa misma noche se despertó sintiendo un frío insólito. Temblando, se levantó para ir al armario por otra cobija, cuando notó que había un charco de agua en el suelo. El rastro líquido bajaba por las escaleras, en las que había varios rastros de nieve. El pequeño se quedó muy sorprendido al ver que en la sala de estar había un gran montón de nevisca. Se asomó por la ventana y vio que el resto de sus muñecos, o lo que quedaba de ellos, habían desaparecido. En ese momento escuchó como algo arañaba el cristal, miró hacia abajo, y vio como uno de los muñecos se arrastraba por el suelo, intentando saltar hacia la ventana para entrar. Sus ojos habían adquirido una expresión maligna, que lo hizo soltar un alarido. Rápidamente, Antonio subió por las escaleras para refugiarse en su dormitorio, con tan mala suerte que al llegar resbaló con el charco del suelo y cayó, pegándose en la cabeza. Adolorido, escuchó un ruido debajo de su cama y al mirar se quedó paralizado. Dos muñecos de nieve lo miraban desde ahí. Sus cabezas, pequeñas y congeladas, eran las mismas que había puesto en la heladera. Aterrorizado, el niño soltó un grito alertando a toda su familia. Lo último que vio antes de caer inconsciente, fue a sus padres en la puerta. Cuando Antonio despertó no había rastro de los muñecos. Sus padres aseguraban que había tenido una pesadilla. No obstante, al ir a revisar la heladera sintió un escalofrío. Las cabezas no estaban ahí. Fiesta de oficina de 2016. Odio las fiestas de oficina navideñas. Las odio. No es la música o los asquerosos suéteres. Ni siquiera son los intercambios del maldito Santa secreto o las incómodas conversaciones con colegas medio ebrios que ni siquiera tienen el decoro para dirigirte la mirada los otros 364 días. No es nada de eso. Es el puto de Craig. El perfecto Craig y sus mamadas, su actitud de a por ellos que nos hace ver mal a los demás, y su sonrisa de $1.000.000. No creo haber odiado a alguien más de lo que odio a este imbécil. Siempre hay uno como él en cada oficina, un sujeto que está tan enfrascado en ganar, que nadie más tiene oportunidad. Tengo que admitirlo. Es bueno en ello. Le ha conseguido una oficina en la esquina, un estacionamiento de primera fila y crédito con cada culo del apartamento. El patán siempre está un paso adelante, siempre se mueve más rápido. Lo odio. Di un sorbo a mi ginebra del último estante y diluida en agua, y miré a Craig hacer girar a Sheila por la billonésima vez en la pista de baile al ritmo de una canción de mierda de los 80. No puedo digerir la vista. Estoy atascado aquí, invisible con este gorro de Santa ridículo, bajo la televisión silenciada del bar, y este pedazo de mierda está teniendo el mejor momento de su vida, recibiendo palmadas en la espalda y bebidas gratis. Dios, lo odio. Esta fiesta no va a terminar igual que la del año pasado. Ni por cerca. No me escabulliré a casa a solas, y Craig no se quedará disfrutando a la practicante. Este año vine preparado. Apenas me acabe esta bebida de mierda, voy a tomar el revólver que dejé en mi guantera y le enseñaré a todos quién es el que realmente merece el respeto. Les enseñaré quién no va a ser pisoteado por... La fiesta gritó y yo me sobresalté ante el ruido ensordecedor. El barril de la pistola respiró una espiral de humo siniestro desde la cintura de Craig. El cuerpo desplomado de Sheila estaba en una pila de víctimas a su lado. Observé, con los latidos del corazón moliéndome la garganta, cómo Craig cerraba la puerta detrás de él. Estoy cansado de ampararlos el año entero, bastardos inútiles, dijo Craig, pesimista. El arma se abalanzaba por encima de la masa temblorosa de nuestros colegas. Es hora de achicar el rebaño. Cuando la pistola se posó sobre mí, supe que estaba jodido. Es como dije antes. Craig siempre estaba un paso adelante. Siempre se movía más rápido. Roja Navidad. Las celebraciones navideñas despiertan diferentes sentimientos e intereses en cada individuo, en este caso, para una familia entera, era la ocasión perfecta para estar juntos, habían sido desde siempre muy unidos y aunque no necesitaban pretextos para compartir experiencias, la Navidad le daba un toque extra a todo el asunto de los momentos de calidad en compañía de la familia. Conservaban una tradición muy arraigada, no invitaban a nadie a su celebración, era un evento estrictamente familiar.
Cada quien preparaba un platillo, y le ayudaban a mamá con la cena principal. Todos colocaban un adorno fabricado por ellos mismos en el árbol de Navidad, incluyendo en él un buen deseo para los demás. Una vez lista la cena, se sentaban todos a la mesa. Después de dar gracias, probaban cada uno de los platillos, haciendo bromas entre ellos por la manera de cocinar, recordaban ocasiones pasadas, entre risas y buenos ratos, acababan hasta con el último bocado. Luego de conversar un rato en la mesa, preparaban chocolate, y sentados junto al fuego de la chimenea, alguien pasaba los buenos deseos colgados en el árbol al padre, que era el encargado de leerlos. Finalmente, los arrojaban al fuego pues pensaban que el humo los llevaría hasta el cielo. Lo siguiente en la lista era abrir los regalos, primero lo hacía el más pequeño, y así seguía hasta llegar al padre que era el mayor. Esa noche en especial notaron algo distinto. Cuando habían dado todos sus regalos, aún había uno debajo del árbol. Nadie lo reconocía, pero estaba dirigido a ellos. Pensando que alguno de sus amigos lo había dejado cuando vino de visita, lo abrieron con gusto esperando una agradable sorpresa. Cuando lo abrieron miraron extrañados. Dentro de la caja había un cuchillo, un pedazo de metal cortado y afilado, un alambre y una nota que decía: para los que están en la puerta. No tuvieron tiempo de reaccionar pues un escalofrío les recorrió el cuerpo cuando el timbre sonó. Una Navidad escalofriante. Era el día de Nochebuena y yo todavía era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Hace tiempo que mi familia se encuentra separada, así que normalmente intercambiamos el día de Navidad y la víspera navideña cada año, y ese año había regresado a casa temprano de la fiesta de Navidad de mis abuelos, mientras todos los demás estaban en casa de mis tíos celebrando en otra fiesta. Cuando me dejaron, mis primos se ofrecieron a quedarse conmigo durante algunas horas, pero lo rechacé. Pensé que podía ver algunos de mis nuevos DVDs y pasar un tiempo a solas en la casa, lo cual es una rareza. En ese momento me percaté de que había un coche desconocido estacionado en la calle, aunque no le di mucha importancia considerando que era la víspera de Navidad. Probablemente se trataba de un pariente de los vecinos o algo así. Después de entrar, cerré la puerta con llave, me preparé un bocadillo y me dispuse a relajarme. No había estado en casa por más de 15 minutos cuando llamaron a la puerta. Me levanté y fui a abrir, solo un poco, para ver a un hombre parado en el pórtico. Cabello oscuro, anteojos, ligero sobrepeso y ropa informal. No parecía ser una amenaza, pero algo en él me dio mala espina al instante. Sonrió de una forma desagradable y me saludó. Me preguntaba sobre el auto que está afuera, ¿lo tienen en venta? No lo creo, respondí. ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar sobre el auto? Insistió, mirándome fijamente. No, puedes volver en otro momento. En ese momento no me di cuenta, pero admitir que estaba solo fue el error más estúpido que pude cometer. Cerré la puerta y giré la cerradura tan rápido como me fue posible. Él alcanzó el asa inmediatamente y comenzó a golpear la puerta, demandando entrar. Escuché una serie de palabrotas y luego, de pronto, cesaron los golpes. Aterrorizado, me arrastraba por el suelo hasta el teléfono, esperando que él no pudiera verme a través de una de las ventanas. Entonces escuché los ruidos. Nuestra casa tenía una de las puertas del garaje abiertas, la cual conectaba con la lavandería. Allí, la cerradura de la puerta estaba rota y nadie se había molestado en arreglarla aún. En ese momento escuché al hombre gritar, y por el cristal de la ventana, pude verlo correr hacia su auto y huir. Era el mismo vehículo por el que había estado preguntando, por lo cual sentí un escalofrío al darme cuenta de que todo había sido planeado desde el principio. Afortunadamente mi tío había llegado justo a tiempo para ahuyentarlo. No tengo idea de lo que habría pasado si él no hubiera estado ahí para defenderme. Lamentablemente no obtuvimos el número de placa de su coche, y a pesar de que levantamos un reporte policial, las autoridades nunca lograron dar con él. Desde esa Navidad, nunca más he querido volver a estar solo en casa durante las vacaciones. Algo vino a visitarme en Navidad. No me gusta la época navideña. No malentiendas lo que digo, no tiene nada que ver con haber perdido a alguien o conservar malos recuerdos. Vengo de una familia muy unida, que se reúne todos los años a pasarla bien. Mis amigos también lo hacen. Mis recuerdos de infancia de la temporada son excelentes. Tampoco se trata de ser el típico Grinch que odia los villancicos, los regalos y toda esa mierda.
Las repetitivas películas navideñas no me molestan tanto. Todos los años se estrenan cosas peores. De hecho, eso está bien para mí. Siempre me ha gustado ver las casas llenas de luces y a la gente felicitándose y comportándose de manera decente, aunque sea solo una vez al año. Algo es algo, ya sabes. Sin embargo, algo vino a visitarme el año pasado, no bien hubo entrado el mes de diciembre. Todo comenzó cuando me mudé a este edificio, alquilaban un piso excelente en el centro, por un precio sensacional. Ni cómo negarse. El casero me comentó que el apartamento le había pertenecido a su abuela, ya fallecida, y que debía conservar el mobiliario. Estaba algo anticuado pero no suponía ningún problema. Tenía una caja llena de viejos adornos navideños arrumbada en un armario, que me pareció oportuno sacar por la temporada. Entre ellos se encontraba esta pequeña figurita de un niño, vestido con ropa invernal y llevando una lámpara en su mano. La puse en la cómoda del recibidor. Colgué luces navideñas en mi balcón y decoré mi árbol. Luego Timothy, mi gato, tiró por accidente la figura de porcelana del pequeño y la tuve que tirar. Desde entonces las cosas se pusieron muy extrañas. Me desperté en la noche porque me pareció escuchar una risa infantil fuera de mi habitación, seguida de unos pasos diminutos, que parecían jugar al corre que te pillo. Salí de mi recámara con sueño y no vi a nadie. Supuse que había soñado. Al día siguiente noté que algunas de mis cosas habían desaparecido, con rabia y desazón. No solo eso, sino que el árbol de Navidad se hallaba torcido y otros objetos aparecieron en lugares donde no debían estar. Pero lo más terrorífico apenas estaba por comenzar. Por la noche me desperté de nuevo, esta vez al sentir un ligero hundimiento en uno de los extremos de mi colchón, como si alguien se hubiera subido encima. Sentía una espantosa opresión en el pecho y abrí los ojos, luchando por respirar. Vi una sombra cernirse sobre mí. Era un niño pequeño. Me sonreía maliciosamente. Me desmayé. De cualquier forma, todo se terminó una vez que llegó el primer día de enero. No más ruidos insólitos ni cosas que se caían o se perdían inexplicablemente. La tranquilidad que se había apoderado de mi casa fue tal, que por un momento llegué a preguntarme si habría imaginado cosas. Pero hoy es 1 de diciembre de nuevo y acabo de escuchar una risa infantil, que me ha puesto todos los pelos de punta. Creo que está de vuelta. Aún creo en Santa Claus. Esto ocurrió en 1996. Debió de haber sido a las 3 o 4 de la mañana. Escuché algo en el tejado. Un track, los cascabeles tintineantes de un trineo, y luego una sucesión de pasos lentos hacia la chimenea. Bajé las escaleras rápidamente con el cuidado de no despertar a mis padres. Luego esperé a un lado de las galletas y la leche, cubriéndome con el sofá. El tintineo se volvió más ruidoso, haciendo eco por la concavidad de la chimenea. Golpes secos, rasguños. El silbido del viento. Hollín oscuro cayó y chasqueó el carbón frío. Recuerdo haber agachado la mirada y haber notado con cuánta fuerza mis dedos se aferraban al sofá. El rechinido del cuero, la presión blanquecina en mis nudillos. Todo se impregnó en mi mente. Me sobresalté cuando una bota negra se desplomó desde la chimenea y pateó polvo. El rojo de su traje estaba deshilachado, como el ruedo de los pantalones de un náufrago, y el color se había atenuado en un rosa suave. No era como el Santa del centro comercial en lo más mínimo. La otra bota cayó. Esta iba atada con un grillete de hierro, tan ajustado que había desgarrado la bota y hacía fricción con la piel debajo. Luego, la longitud de una cadena cayó junto a su pie y tintineó sobre el corazón de la chimenea. No eran cascabeles de trineo después de todo. Se sentó sobre sus talones y se inclinó hacia adelante, amenizado por el crujido en cascada de una docena de articulaciones. Empujó su rostro entre las calcetas navideñas. Su gorro roído colgaba por lo bajo, y hebras de cabello blanco y apelmazado resaltaban sobre su cara. Emergió hacia mi sala de estar, de baja estatura y demacrado, arrastrando un saco rojo de yute ennegrecido por el hollín. Santa. Me vio y trastabilló por la impresión. La cara. Él. Simplemente no podía creerlo. Las arrugas profundas. La barba tiesa recubierta del sedimento de una infinidad de chimeneas. Su figura, también. No era jovial y regordeta, no, era cóncava, con piel amarillenta y flácida. Se encogió del miedo como un perro que ha sido pateado demasiadas veces, pero aún así alcancé a ver sus ojos. Puntos pequeños e imposiblemente negros, desviándose hacia todos lados con tal de eludirme. Arrastró su pierna encadenada en dirección al árbol y comenzó a arrojar regalos debajo de este.
regalos envueltos bellamente, una fachada que disimulaba el horror que estaba presenciando. Entonces hubo un tirón en su cadena, y gimió aterrorizado, acelerando su ritmo. Luego la cadena se enderezó y comenzó a jalarlo. Él se estiró frenéticamente y tomó las galletas en su mano, metiéndose el puño entero en su boca. Se tragó la leche tan rápido que se derramó por la comisura de sus labios, humedeciendo la mugre de su traje. Un tirón más fuerte le sacó un pie del suelo e hizo que se golpeara el rostro en la alfombra. Con incredulidad abrumando sus ojos negros, me vio, finalmente, estirando su brazo. Recuerdo la mirada que me echó. La totalidad de su semblante fantasmagórico temblaba por el miedo. Y aún puedo escuchar los quejidos conforme era arrastrado dentro de la chimenea y ascendía por el canal. Esos quejidos me despiertan cada víspera de Navidad. Aún creo en Santa Claus. Desearía que no fuera así. Tarjetas de Navidad macabras. Esta es una historia extraña que todavía no logro comprender, y en la que he pensado mucho últimamente, puesto que ya casi es Navidad. Hace poco más de 4 años me fui a vivir con mi hermana Eileen, quien es 2 años mayor que yo. Ella compró su apartamento en junio del 2010. Al año siguiente, en diciembre, recibió una tarjeta de Navidad que iba dirigida a una persona llamada Ida. No le dimos demasiada importancia, pensábamos que se trataba de la persona que vivía allí antes que nosotros. Había un detalle extraño sobre la tarjeta, sin embargo, estaba firmada con un nombre masculino y enseguida, habían escrito el nombre de una ciudad. Esta ciudad en particular, es muy conocida por albergar una institución mental para criminales desquiciados y muy peligrosos. Tiene una población de solo 4.000 habitantes, por lo que la institución es en lo primero que piensas cuando escuchas el nombre de la urbe. Lo dejamos pasar, pensando que la persona que vivía en el apartamento antes, no le había dado su nueva dirección a quien envió la tarjeta. Casi lo habíamos olvidado cuando ocurrió lo mismo en la siguiente Navidad. Firmaba el mismo remitente y se leía el mismo receptor que el año anterior. Esta vez nos asustamos, ya que recordamos que la persona que vivía en el apartamento, era un anciano que había fallecido tras habitar aquí durante décadas. No obstante, aparentemente no había nada más que pudiéramos hacer. Ahora, aquí es cuando las cosas se ponen realmente espeluznantes. Mi hermana tuvo el apellido de nuestros 2 padres, ya que ellos no se casaron sino hasta un mes después de que ella nació. Actualmente ha decidido usar el apellido de nuestra madre, que es más exótico, y yo he decidido usar el de nuestro padre, pues es uno de los más comunes en nuestro país. Esto es importante, porque la siguiente Navidad, en el 2012, me mudé a casa de papá, a unas 20 millas de distancia, en medio de la nada. Un par de días antes de la víspera navideña, mi hermana vino a pasar las vacaciones. Al día siguiente había una nueva tarjeta en nuestro buzón. Tenía la dirección de mi hermana escrita en ella como de costumbre, pero la estaba esperando en el buzón de correo de nuestro padre. Esa casilla de correo no tiene su apellido, ya que nuestra madre falleció años antes de esto. La tarjeta no pudo haber llegado allí por el correo, ya que no hay conexión entre ambas direcciones. Aún así, tenía estampados los sellos que demostraban que había sido enviado con el correo. La única explicación que se me ocurre, es que quien haya enviado la tarjeta, debe haberla recogido por mi hermana al darse cuenta de que no estaba en casa, y luego, de alguna manera, quizá por medio de Facebook, descubrió dónde estaba. También existe la posibilidad de que esas tarjetas sean para mí. Hasta hoy no hemos descubierto de dónde vienen todas estas tarjetas. Y en serio, estoy muy asustada. Una cámara espía en mi árbol de Navidad capturó a algo más que solo a Santa. El 26 de diciembre del año pasado, encontré un ornamento navideño bastante genial en un estante polvoso. Tenía instaurada una cámara para grabar tus festividades desde una perspectiva única. Tomé el último de la tienda y me lo llevé a casa por menos de $10. Me olvidé de él hasta que mi esposa, mis 2 hijas y yo decoramos la casa a inicios de este mes. Les dije a mis hijas sobre la cámara y les dije que podríamos atrapar a Santa en el acto secretamente. Yo tenía un disfraz viejo en el ático, y pretendería repartir algunos regalos la noche de Navidad frente a la vista panorámica de la cámara. Mis niñas estaban encantadas, e iban de arriba para abajo tratando de encontrar el mejor lugar en el árbol para poder colocar el ornamento.
No tenían idea de que papá lo reposicionó más tarde para que en verdad pudiera capturar a la sala de estar con un buen ángulo. En la noche previa a Navidad, encendí la cámara para asegurarme de que todo funcionase correctamente. Por la mañana, revisé la grabación, solo lo suficiente como para confirmar que funcionaba. Satisfecho, volví a colocar la memoria micro SD en el ornamento y le coloqué una batería nueva a la expectativa de la gran noche. Papá no quería decepcionar a sus niñas con una grabación fallida. Disfrutamos Nochebuena en familia, jugando juegos de mesa y comiendo mucha más comida chatarra para la que teníamos espacio en nuestros estómagos. Como hacemos cada año, les permitimos a nuestras hijas abrir un regalo de papá y uno de mamá antes de que se fueran a la cama. Las niñas, aún aceleradas por su intoxicación azucarada, podían ser escuchadas riéndose en sus habitaciones. De vez en vez, mi esposa y yo podíamos oír como una le siseaba a la otra para que guardara silencio, asegurándole que había escuchado talones en el techo o campanas sonando. Al final, nuestras niñas se durmieron. Mi esposa me besó en la mejilla y se dirigió a la cama mientras yo apagaba todas las luces. Fui por el disfraz y caminé en puntillas por la sala de estar, preparándome para mi gran debut en los cortometrajes. Hice todo lo que se esperaría que Santa hiciese. Comí la mayoría de las galletas, bebí la leche, me acaricié mi gran panza diciendo mis jos, y dejé unos regalos por la chimenea, todo en plena vista de la cámara. Una muy buena actuación, si me lo preguntas. La mañana siguiente, las niñas vinieron corriendo a nuestra habitación para despertarnos. Insistieron, emocionadas, con que viéramos el video antes de abrir los regalos. Transferí la grabación a mi laptop, me adelanté hasta la parte en la que Santa aparecía, y presioné reproducir. Mis niñas chillaron del gusto y se arrimaron a la pantalla, saludando frenéticamente a Santa mientras oscurecían el video de mi vista. Me trajo tanta alegría ver cuán felices eran las niñas. Me sentía muy holgazán como para detener el video, así que continuó reproduciéndose en el fondo mientras abríamos nuestros regalos. Noté una caja que no había visto la noche anterior. Era pequeña y estaba envuelta con un papel de aluminio azul que no reconocía. Mi nombre estaba en ella, pero mi esposa se veía tan sorprendida como yo al descubrirla ahí. Notando mi confusión, mi hija menor habló. «Papi. Ese tiene que ser de Don Elfo», dijo. Su voz era animada y aguda. Estaba listo para hacer caso omiso a su comentario del elfo y tomarlo como una de esas cosas raras que los niños dicen, pero mi esposa no se vio muy dispuesta a ignorarlo. «Cariño, ¿qué elfo?», le preguntó. Mi hija apuntó a la laptop. Para entonces, el video había terminado y lo único que permanecía en la pantalla era una vista previa del primer fotograma. El que vino con Santa. Respondió. El pánico me golpeó como un ave contra la hélice de un helicóptero. Sabía que mi esposa no se vistió de elfo. Escaneé el video, adelantándolo y retrocediéndolo hasta que encontré lo que mi hija vio. Había alguien en la sala de estar. Caminó hacia una esquina después de que yo había apagado las luces. Había estado parado ahí, viéndome actuar como Santa desde un comienzo. El extraño hombre alto con disfraz de elfo estuvo de pie y perfectamente inmóvil por alrededor de una hora, viendo a la cámara desde la distancia. Luego de un tiempo, se acercó al plato de galletas y le comió la cabeza al hombre de jengibre. Pasé mi mirada al plato y vi la marca de sus dientes en la galleta decapitada. Entonces, el hombre se acercó al árbol de Navidad y su respiración firme y pausada se hizo audible. Tomó la cámara y el video se detuvo. Bajo un frenesí de pavor, agarré la caja azul que había dejado. Le arranqué el moño e hice a un lado la decoración frívola. Removí el papel de regalo con histeria, abrí la caja y vi su contenido. Ahí, en una cama de envoltura de burbujas, estaba la batería que yo le había puesto a la cámara la noche anterior. Mi esposa tomó el ornamento y miró en su reverso. La batería estaba ausente. No sé qué me asusta más, lo que la cámara grabó, o lo que el elfo pudo haber hecho luego de que apagó la cámara. Navidad en el hotel. Nunca pude dormir bien en los hoteles. Supongo que es algo así como un eufemismo. Nunca pude dormir bien en general, pero los hoteles eran los peores. Solo la idea de que el anterior ocupante de esta cama es un completo extraño era repulsiva en mi mente, pero eso no viene al caso. Lo que quiero decir es cómo esta falta de sueño en los hoteles me cambió la vida. Navidad, estábamos pasando la Navidad en un hotel de mierda, y no con la familia, excelente. No me malinterpreten, no es que no me guste todo lo que puedas comer en el buffet, patatas fritas, empapadas y sémola para la cena de Nochebuena.
Por supuesto, la primera nevada de la temporada tuvo que cancelar nuestro vuelo a Virginia. Era la víspera de Navidad y yo estaba tratando de dormir en esta habitación saturada de lejía. Mi mente pensaba, ¿qué ha pasado aquí para causar tal cantidad excesiva de cloro? La habitación no era nada fuera de lo normal. 2 camas, una para mí y mi padre y otra para mi hermana y mi madre, un baño, y un microondas manchado que parecía necesitar una buena limpieza de polvo. De alguna manera conseguí dormirme y me sumí en un sueño sin sueños. Al despertar, me di cuenta de que era temprano por la mañana. Mi padre estaba junto a mí roncando y por lo general se despierta antes de las 4 de la mañana. Fue entonces cuando me di cuenta, era Navidad, y yo estaba a punto de dejar que esta mala fortuna arruinara mi fiesta favorita. Mirando al reloj para saber la hora, me percaté de la silueta de un hombre de unos 1,90 de estatura mirando a mi madre a través de la habitación. Todavía medio dormido y atrapado en el momento, no pude evitar pensar en Santa Claus. Me di cuenta de lo estúpido que era el pensamiento y el horror pronto llenó mi cabeza, me contuve un grito. Sabía que no podía dejar que me viera despierto, así que tranquilamente puse mi cabeza hacia abajo fingiendo dormir. Mi mente estaba intranquila, alguien estaba en mi habitación y no podía hacer nada, era muy escuálido para mis 16 años de edad, y ese hombre parecía un buey. Me preguntaba si podía despertar a mi padre, pero sabía que no iba a funcionar, se durmió como un tronco, no conseguiría un cubo de agua lo suficientemente rápido. Estaba prácticamente en lágrimas, nunca me había sentido tan impotente. Por segunda vez me ahogué un grito. Estaba de pie junto a mí, podía sentir y escuchar su respiración en mi rostro. Olía como si hubiera estado comiendo carne podrida desde hace una semana. Si él no sabía que estaba despierto, seguramente lo hizo ahora, al ver mi rostro contraído por el miedo. La respiración se detuvo y no pude evitar un suspiro de alivio, me pateé a mí mismo, pero no había necesidad. Oí la puerta de la habitación abrirse y cerrarse. Me levanté. Nada, la habitación estaba en desorden y mi familia seguía durmiendo. Eso no podría haber sido un sueño, no podría haberlo imaginado. Finalmente abrí la puerta para asomarme. Echando un vistazo a la puerta con el fin de memorizar el número de habitación, vi una gigantesca X pintada con spray negro en la puerta. Si hubiera visto esto sin la experiencia previa, probablemente hubiera pensado que era tan solo una broma de niños estúpidos, sabía, pero no lo suficiente, lo que era. Mi corazón dio un vuelco, allí estaba, dando vuelta en la esquina al final del pasillo. ¿Por qué estoy haciendo esto?, me pregunté. Lo seguí hasta el aparcamiento, que estaba a la vista. En un momento estaba saliendo del vestíbulo, y al siguiente desapareció entre la nevada. Al darme cuenta del frío que se siente estar afuera en pijama, regresé al vestíbulo. No había nadie alrededor, extraño, podría jurar que había un conserje de noche. La adrenalina desapareció y me di cuenta de cuán estúpidas fueron mis acciones, él me podría haber matado. Me maldije al subir las escaleras. Sabía que algo estaba mal cuando llegué a mi piso. La puerta de mi habitación estaba abierta. No la había dejado de esa manera, ¿verdad? Entré y después de una búsqueda rápida por la habitación me propuse a lo seguro y mi familia estaba todavía dormida. Cerré la puerta y volví a la cama a pesar de que no pude dormir por el resto de la noche. Escuché a mi padre levantarse y finalmente mi madre lo siguió, pero todavía fingí dormir. Pocas horas pasaron y mis padres, mi hermana y yo, nos metimos en el coche y nos dirigimos de vuelta al aeropuerto. Cuando metí la mano en mi bolso para coger mi iPad encontré algo que no estaba allí el día anterior. Una nota que simplemente tenía 4 palabras que aún me hacen pensar el día de hoy. Sabía que estabas despierto. Ya han pasado 2 meses desde la experiencia del hotel, todavía estoy asustado por mi vida y se agrava cada día. Esa nota que encontré no era la única. Sigo recibiendo más. Un tipo acosó a mi hermana en Navidad. Esta historia tiene lugar a fines de diciembre, antes de que mi familia y yo saliéramos de vacaciones por Navidad. Mi hermana había estado saliendo con su novio durante 3 años. Ella me dijo que en 8º grado él la acosó. Pero no realmente. Solo se quedaba mirándola fijamente en los pasillos y preguntaba sobre su horario. Lo conocí aproximadamente una semana después de que ella me contara esta historia. Parecía agradable en ese momento. Hablamos y jugamos durante aproximadamente 1 hora y nos reímos un poco. No le encontré nada desagradable. Parecía ser un buen chico en general. Sin embargo, eso fue hace 3 años. En estos últimos años se ha vuelto más raro y más obsesivo.
Constantemente llamaba a mi hermana para preguntarle qué estaba haciendo y llenaba su diversión con cientos de mensajes de texto cuando no respondía de inmediato. Habían tenido múltiples rupturas y discusiones en estos años. Hace apenas unos días, la amiga de mi hermana vino a nosotros histérica, afirmando que él la había amenazado con matarla. También había amenazado a mi hermana. Además, nos advirtió que probablemente había intervenido su auto y su teléfono, con tal de rastrearla. Esto lo confirmé cuando logró localizarnos mientras estábamos un fin de semana con mis abuelos. Todo cambió 2 días antes de nuestras vacaciones. Soy una de esas personas que se despiertan muy tarde por la noche. Eran alrededor de las 12 p.m. de un sábado, cuando escuché un débil chillido. Era la puerta de nuestro garaje abriéndose. Supuse que era mi hermana que llegaba tarde a casa. Oí pasos suaves subiendo las escaleras de madera y luego un gruñido superficial. No era mi hermana. Aterrado, me acerqué a la puerta y la abrí lo suficiente, solo para ver la figura de un desconocido parado en el umbral del pasillo. Traía un bate de béisbol en la mano. Grité y el intruso echó a correr escaleras abajo. Cuando mi padre salió al escuchar el alboroto, me advirtió que me encerrara en mi habitación y me metí dentro del closet, apenas escuchando como papá gritaba en el piso inferior, seguido del ruido de la puerta azotándose. Al parecer el tipo había logrado escapar. Horas más tarde encontré a papá hablando con mamá en el pasillo. Me dijo que la puerta del garaje había sido forzada con algún tipo de herramienta oxidada o palanca. El intruso había dejado una nota en la habitación de mi hermana diciendo que no sabía dónde estaba ella y que la extrañaba. Supe de inmediato que era su novio. Lo que más me molestó fue cuando miré mi teléfono, tenía un mensaje nuevo. Había escrito un mensaje a un número desconocido. El único problema fue que no había enviado mensajes de texto a nadie la noche anterior. Me habían respondido: "Feliz Navidad. Hay un problema. No he enviado un mensaje a nadie con este número en mi vida. Y mi teléfono estaba en mi habitación anoche". Cometa. Durante la noche del 2 de diciembre de 1985, un puñado de testigos de varios estados, países y providencias reportarían un evento celeste no documentado por la mayoría de los astrónomos en ese momento, incluidos los de la IAU, Unión Internacional de Astronomía. Muchos de los que informaron sobre el evento afirmaron falsamente que se trataba de un avistamiento del cometa Halley, que se predijo que pasaría por la Tierra en 1986. Si bien los avistamientos del cometa Halley ocurrieron unos 2 meses después, ese meteorito en particular no estaría en su etapa de perihelio, la etapa donde el cometa está más cerca del Sol, hasta febrero, lo que hace muy poco probable que el evento sea el de Halley. Además, los informes avistados sugirieron que el cuerpo celeste se zambulló hacia la Tierra en un ángulo pronunciado, con una trayectoria estimada dirigida a algún lugar del norte de Canadá. Algo que el cometa Halley nunca ha hecho, dada su documentación que data del 240 a.C. y una próxima visita en 2062. Si bien muchos citan la aparición del cometa Halley en 1758 el día de Navidad, como una explicación lógica del avistamiento de diciembre de 1985, otros han concluido que estas afirmaciones son inexactas y citan la lógica como engañosa. Otras teorías sobre la identidad del ser celestial citan cualquier cosa, desde meteoritos hasta ovnis, con algunas explicaciones lógicas y otras, puramente ciencia ficción. Según un oscuro periódico regional del territorio de Nunavut, Canadá, un testigo ofreció una explicación poco ortodoxa. Al entrar en un claro en el medio del bosque boreal en el norte de Canadá, Arthur Christie, residente de Nunavut, y cazador local de 58 años, notó un cráter en la Tierra, que afirmó que fue creado por el objeto celeste que anteriormente se encontraba en lo alto, que él supone es el cometa Halley. Después de acercarse al cráter, el cazador notó un ciervo bastante grande en medio del agujero humeante. El ciervo, con grandes cuernos y ojos grandes y vidriosos, aparentemente estaba ileso a pesar del cráter que lo rodeaba. Después de una breve deliberación, Christie decidió misericordiosamente dispararle al animal, tanto para cobrar una recompensa como para evitar cualquier herida dolorosa que pudiera haber sufrido mientras intentaba huir del cráter empinado. En lugar de usar la bestia para carne de venado o desollarla para obtener piel, Christie eligió disecar al animal, montando su cabeza en la pared de su sótano. El cazador comentó que el ciervo era diferente a cualquier bicho que haya visto, y que había visto muchos. Según Christie, el venado era extremadamente difícil de destripar, ya que su piel era como de goma.
A diferencia de la mayoría de los ciervos que había matado en el pasado, este ciervo, al que apodó Halley, se sentía inorgánico al tacto, como si no fuera un ciervo real. El animal, a pesar de la herida de bala directamente a través del cráneo y la cavidad craneal, parecía nunca dejar de respirar o parpadear, a pesar de su muerte clínica. Sin embargo, independientemente de la extrañeza de la biología del animal, Christie notó que, al abrir al venado, sus rasgos tenían un aspecto normal, como si fueran anatómicamente correctos. 2 horas después de montar la cabeza del animal en la pared de su sótano, Christie informó que la cabeza estática emitía un zumbido bajo. El sonido, que perpetuamente duró semanas según Christie, sonaba como un microondas de tono alto. A pesar de revisar la cabeza de forma rutinaria, Christie nunca encontró la fuente del sonido, y cerraba constantemente la puerta del sótano para dormir, tanto para amortiguar el sonido como para encerrar la cabeza que aún parpadeaba, que según él estaba observándolo. Muchos rumores comenzaron a circular sobre el extraño fenómeno en el área de Nunavut, y la mayor parte del norte de Canadá tomó crédito. Ante toda la atención que estaba acaparando la misteriosa cabeza, Christie se negó a mostrar públicamente al ciervo, siendo el hombre privado y aislado que era. Muchos asumen que, debido a la resistencia de los medios, Christie probablemente era un fraude. Sin embargo, el cazador ofreció una explicación diferente. Podría ser un satélite, afirmó Christie, nos ha estado observando, creo, y no quiero que lastime a nadie. Según los informes, Christie cerró con llave el sótano de su casa en Iqaluit. Cuando se le preguntó dónde suponía que se originó el satélite con forma de ciervo, Christie se encogió de hombros. Creo que alguien o algo, más inteligente que nosotros, creó a Halley. ¿Por qué? Demonios, ojalá lo supiera. Muchos de los que se enteraron en ese momento comenzaron a relacionar la historia del ciervo en el espacio con la celebración de Navidad, dado el momento oportuno del incidente. Usando el libro de 1823, La noche antes de Navidad, como fuente de inspiración, la comparación un tanto subida de tono provocó que el apodo Halley fuera cambiado por Cometa, en alusión a un nombre dado a uno de los renos legendarios de Santa Claus. Aunque el interés en Cometa solo creció en la pequeña ciudad de Iqaluit y en el área metropolitana de Nunavut, la historia daría un último giro brusco e inesperado. Arthur Christie fue reportado como desaparecido el 25 de diciembre de 1985. La policía local de Iqaluit comentó que era poco probable que se cometiera un crimen, ya que no había evidencia de un allanamiento. No se reportaron robos en la residencia de Christie, excepto por la desaparición de la cabeza de Cometa, que nunca fue descubierta. Algunos afirman que Christie huyó con el animal disecado, temeroso de ser descubierto como un estafador. Otros creen que Christie fue secuestrado, después de haber sido blanco de los creadores de Cometa. Quién o qué se lo llevó sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, ya que nunca se volvió a ver a Arthur Christie. Además, muchos de los que creen en las teorías más fantásticas que rodean al ciervo celestial, como sus vínculos con la leyenda de Santa Claus, afirman que Cometa no fue el único que existió. La lista de traviesos. 12 parece ser la edad en la que los niños comienzan a criticar a sus padres sobre la verdad detrás de Santa. Ciertamente no fui una excepción a esta regla. ¿Cómo pudieron los elfos de Santa hacer ese videojuego que quería en su taller? Pensé que Nintendo era dueño de Mario. ¿O qué tal la siempre infame pregunta de visitar todas las casas en una noche? ¿El hombre alegre poseía algún tipo de dispositivo para extender el tiempo? O quizás la pregunta más obvia de todas, ¿cómo pudo haber vivido tanto tiempo? Mucha gente dice que entrena aprendices que toman su lugar cada pocas décadas. Otros afirman que es simplemente inmortal. En cuanto a todo lo demás, la magia parecía ser la mentira universal en la que todos estaban de acuerdo. En cualquier caso, llegué a la conclusión de que fue obra de mis padres. Por supuesto que lo negarían y afirmarían ignorancia si los confrontaba, pero no fue suficiente para disuadir mis creencias. Así que una noche buena, cuando no podía dormir mientras estas preguntas bailaban entre mis sueños de cereales azucarados y nuevos juegos, decidí investigar los ruidos que provenían de mi sala. Esta vez, seguramente, atraparía a mi papá o mamá en el acto de guardar regalos debajo del árbol. Al menos así me contarían la verdad. Pero cuando entré a la sala de estar, vi a un hombre frente a mí que no reconocí. Iba vestido de rojo y blanco, tenía un cuerpo ligeramente gordo y llevaba una barba blanca falsa y fibrosa.
Su cabello, o lo que quedaba de él, estaba encaneciendo alrededor de los bordes de su clásico gorro de Santa Claus, y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo cuando dejó caer un regalo debajo del árbol. Siendo el joven intuitivo que era, llegué a una de dos conclusiones. O se trataba de un invasor de casa que robaba los regalos de mi familia, o este era el verdadero Santa. Abrí la boca para gritar, pero el hombre corrió hacia mí y me tapó la boca. Silencio, dijo, llevándose un dedo a la boca, intentando sonreír. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Estaba petrificado de este hombre. Luego, lentamente, retiró la mano y la extendió hacia mí. Está bien, pequeño. Sabes quién soy, ¿verdad? Asentí, sin devolverle la mano. El hombre tembloroso asintió también, luego agarró un saco vacío que estaba en el suelo e hizo un gesto hacia el árbol. ¿Ves? Traigo regalos. Ahora, corre a la cama, o quizás tenga que ponerte en la lista de los traviesos. Comenzó a desplazarse hacia la voz más profunda y cordial asociada estereotípicamente con Kris Kringle, pero no me engañó. Independientemente, me limpié los ojos y comencé a dar un paso atrás de la sala de estar, tratando de crear cierta distancia entre el extraño y yo. El hombre simplemente miró, se secó la frente y se acercó a la chimenea. Me detuve y observé, confundido sobre cómo iba a salir de mi casa, pero una ráfaga de llamas verdes brotó de la chimenea y el hombre cayó al suelo. No pude ver su rostro, pero estoy seguro de que estaba retorcido de miedo como el mío. Una enorme mano besuda surgió del fuego, y el brazo que siguió estaba envuelto en una piel andrajosa. Luego siguió otro brazo, y luego el cráneo de alguna criatura salvaje con dos grandes cuernos, casi tan grandes como la propia chimenea. Los huesos estallaron y se partieron cuando golpeó el suelo con las manos. Todo el monstruo estaba envuelto en la llama, pero no parecía quemar nada en la casa. Eddie, declaró el monstruo, hablando con lo que supuse que era el hombre en el suelo. Eddie gritó en respuesta. Hice mi parte, ¿ves? 10.000 casas, como dijiste, ¿verdad? 10.000, hice mi parte. Y sin embargo permitiste que un niño humano te viera. Conoces las reglas. Mira, yo, he aprendido mi lección, lo siento, cometí un error. Déjame ir, por favor, entregué todos los... ¿Dejarte ir? ¿Dejaste ir a esa mujer, Eddie? No creo recordar que la dejaste ir. Esta fue tu segunda oportunidad y la has desperdiciado. ¿Qué vas a hacer? Eddie susurró. Pude distinguir su figura temblorosa siendo eclipsada por la criatura en la chimenea. El siguiente sonido que se escuchó fue un crujido, con un comienzo suave y un final de chasquido. Salté cuando el sonido se repitió unas cuantas veces, finalmente dejando escapar un suspiro tembloroso. Recé en mi cabeza para que no fuera lo que pensaba, pero cuando la criatura levantó la cabeza hacia mí, vi los pantalones rojos y blancos colgando de su boca mientras masticaba el cadáver de Eddie, luego lo vi sorber sus piernas como hebras de espagueti. Me tapé los ojos y traté de decirme a mí mismo que no era real, no era real, no era real. Y después de un minuto de silencio, miré entre mis dedos para ver al monstruo mirándome desde la chimenea. El ritmo de mi respiración se hizo más rápido y agudo. Mis ojos no pudieron escapar del agarre de esas cuencas oculares vacías. Ahora, vuelve corriendo a la cama, pequeño. De lo contrario, podría ponerte en la lista de traviesos. Mis piernas finalmente encontraron la fuerza para irse, y corrí hacia la habitación de mis padres, sumergiéndome en las sábanas con ellos. No había rastro de los eventos de la noche anterior cuando mi familia bajó al árbol a la mañana siguiente. Incluso había una pequeña nota junto a un vaso vacío y una galleta a medio comer en la mesa. Feliz Navidad, Santa Claus. Por mucho que traté de asimilar la atmósfera cálida y reconfortante que vino con el día de Navidad, no podía dejar de mirar la chimenea, aterrorizado de que el monstruo regresara. Al menos. Ahora sabía la verdad sobre Santa Claus. Un extraño en Navidad. Esto le sucedió a unos amigos de la familia muy cercanos, el día de Navidad, hace un par de años. Es una historia particularmente espeluznante para mí, ya que pasé un montón de tiempo sola en su casa. Esta familia estaba disfrutando de una noche típica de Navidad. Era invierno y oscurecía muy temprano. Afuera llovía y había niebla. Era una familia numerosa aunque todos los hijos habían crecido, tenían entre 20 y 30 años, y la mayoría trabajaban fuera del estado. Esa temporada habían regresado a casa para estar juntos en vacaciones.
Los hermanos estaban ocupados jugando, todos los televisores estaban encendidos, la música navideña estaba sonando, la comida se cocinaba y se comía, todo era risa y conversación. Así estuvieron por varias horas. De pronto, la hija más joven vio a su papá de pie en medio del patio, usando una sudadera negra con capucha. Tenía la capucha sobre su cabeza, por lo que solo su boca y barbilla eran visibles y lo único que hacía era mirar a la casa. Mamá, papá está afuera, creo que necesita algo. ¿De qué hablas? Él está en el dormitorio tomando una siesta. Fue entonces cuando se dio cuenta, ese no era su padre. Rápidamente volvió a llamar a su madre y ambas observaron como el extraño de la capucha negra las miraba fijamente, sin moverse, en la noche del día de Navidad. Alertaron a todos en la casa, yendo de un cuarto a otro, revisando las cerraduras de puertas y ventanas, y despertaron a papá. Mientras tanto, el intruso podía ver los movimientos de todos, ya que en la vivienda casi todas las paredes tenían grandes ventanas de vidrio. Este tipo continuaba simplemente parado allí, en una postura intencionalmente macabra, sin moverse, aunque ahora tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Era obvio que estaba disfrutando. Al principio pensaron que aquella podría ser una broma. Todos adentro comenzaron a gritar cosas para intimidarle. Si esto es una broma, no es gracioso. La policía viene en camino. Tenemos un arma. Pero el chico seguía allí, sonriendo y sin moverse durante demasiado tiempo. De pronto, se acercó a una ventana y comenzó a golpearla, sin pronunciar una palabra, su rostro todavía oculto por la capucha. Era notable que no estaba tratando de asustar a todos, sino irrumpir en la casa, por lo cual realmente llamaron a la policía. Después de golpear el vidrio un buen rato, el tipo corrió y saltó la cerca para entrar a los patios de las casas vecinas. Los vecinos también eran buenos amigos, por lo cual la familia llamó para advertirles lo que estaba ocurriendo. Nadie nunca vio al hombre de la capucha. Cuando la policía llegó se tomaron las declaraciones, revisaron el vecindario, pero jamás dieron con él. Poco después, la familia mandó a remodelar su patio para instalar un nuevo sistema de seguridad y luces. Lo que más me asusta de esta historia, es cuando mencionan que no tienen idea de cuánto tiempo estuvo este chico allí, espiándolos mientras disfrutaban su Navidad. Juguetes sexuales. Mi hermana y yo la pasamos mal mientras crecíamos. Mi mamá era madre soltera, y ganaba tan poco dinero, que alimentarnos, pagar la renta y mantener un estilo de vida normal y saludable era una lucha diaria. A pesar de la vida de mierda que vivíamos, las festividades de diciembre perduraron como el momento favorito del año de mi hermana y mío. Siempre que la nieve empezaba a caer y la música de Navidad comenzaba a sonar en la radio, mi madre pasaba más tiempo de lo usual afuera del apartamento. La extrañábamos, pero la recompensa era genial. Ambos siempre recibíamos al menos un par de juguetes, lo cual significa el mundo para nosotros. No fue hasta que era un poco mayor, de unos 9 o 10 años, que me di cuenta de lo que mi madre hacía para acumular un poco de dinero adicional en sus bolsillos. La escuchaba salir del apartamento y la veía desde la ventana mientras se subía en autos con todo tipo de hombres. Bailey, quien era 3 años menor que yo, nunca lo entendió, pero yo sabía bastante bien qué era lo que mi madre estaba haciendo. Hubo ventajas y desventajas que se derivaron de ello. Recibí variedad de figuras de acción, pistolas de agua y un libro ocasional. Mi hermana recibió todas las muñecas Barbie que aparecían en los comerciales, e incluso un horno mágico. Pero para asegurarse de que nos fuéramos a nuestros cuartos, y a veces como castigo, mi madre colocaba los juguetes en una vitrina de vidrio que al principio usaba para los platos. Yo esperaba hasta que se durmiera para poder volver a sacar mis juguetes de ahí. Bailey, por el otro lado, era demasiado bajita como para alcanzar la manija de la vitrina, y yo la molestaba sin parar con eso. Pero también hubo desventajas. Se corrió la voz de que mi madre era una prostituta, y tuve muchas más peleas en la escuela. Comencé a odiar estar en la escuela en general, pero supuse que era un convenio justo. Unas cuantas peleas, pero juguetes cada año debajo del árbol de Navidad. Podía vivir con eso. Cuando tenía 11, justo alrededor de la época navideña, mi madre fue despedida de su trabajo. A mi hermana y a mí nos dijo que fue pillada robando dinero de la caja registradora. Lloró, y, sin importar cuánto tratáramos de consolarla, nada la hizo parar. Comencé a traer periódicos de la estación de gas local para ayudar a mi madre en su búsqueda de empleos. Sin embargo, mi madre desvió toda su atención a las esquinas de las calles, las cuales empezó a deambular de día y de noche.
La baja calidad de nuestra comida pronto se convirtió en menos comida en general, y comencé a sospechar que no íbamos a recibir ningún juguete ese año. Pero todo cambió en víspera de Navidad. Recuerdo haber estado jugando con mi G.I. Joe y mi oso de felpa con un listón blanco alrededor de su cuello, a quien apodé Salazar, el rey de todos los juguetes. Mi hermana jugaba con una de sus Barbies descabezadas y pintaba en un libro para colorear viejo. A pesar de que no había juguetes bajo el árbol, aún nos sentíamos tan festivos como siempre. Nuestro televisor desgastado tenía sintonizado al Winch, había nieve cayendo afuera y todo parecía correcto. Luego nuestra madre llegó a casa. Lucía como si hubiese estado llorando. Uno de los tirantes de su blusa colgaba en su hombro y vino acompañada de 3 hombres. Se acabó la hora de juego. A la cama. Apenas eran las 7. Si te quedas despierto hasta muy tarde, Santa no vendrá este año. Declaró, y me percaté incómodamente de la forma en la que los 3 hombres veían a mi hermana. Mi madre recogió todos nuestros juguetes, pero le rogué que me permitiera dormir con mi oso de felpa el rey. Pero esa noche ella fue inusualmente cruel, y me lo arrebató. Encerró todos los juguetes en su vitrina y me agarró del cuello de la camisa. «A tu cuarto, ya. ¿Y Bailey? Ella también se debería venir a la cama». Protesté, echando un vistazo detrás de mí. Lo que vi hizo que mi estómago se retorciera. Los 3 hombres habían rodeado a Bailey. Uno se había arrodillado a su lado, apartando el cabello en el rostro de ella. Bailey lucía horrorizada y veía en mi dirección. «Mamá. Mamá. Deja que Bailey venga conmigo, mamá». Luché para salirme del agarre de mi madre y corrí de regreso hacia Bailey. Uno de los hombres, que parecía físico-culturista, estaba evidentemente irritado y me golpeó en la cara. 2 dientes se cayeron de mi boca y, aturdido, caí al piso. Recuerdo haber estado en las nubes mientras me arrastraba a mi habitación y me tiraba adentro. Bailey, gruñí, y corrí a la puerta. El hombre la azotó detrás de sí, y pude escuchar que le dijo a mi madre que se asegurara de que no me saliera. Tiré de la perilla, pero mi madre tenía un agarre firme desde el otro lado. Jalé tan fuerte como pude, pero no logré salir. Colapsé en el suelo, jadeando. Fue entonces cuando los gritos comenzaron. Me desperté la mañana siguiente, el día de Navidad, recostado en el piso de mi alcoba. Mi mandíbula estaba entumecida y tenía sangre en mi rostro. Podía olerla. Penetrante, cobriza, abundante. Me incorporé y observé la puerta. El apartamento estaba completamente silencioso. Avancé de puntillas, puse mi mano en la perilla, y la jalé lentamente. La sangre que había estado oliendo no era la mía. Uno de los hombres yacía encima de nuestra mesa, ahora rota. Su garganta había sido cortada con tanta profundidad que no entendía cómo era posible que su cabeza siguiera unida a su cuerpo. El segundo hombre estaba en el sofá. Sus intestinos colgaban de su barriga. El tercero tenía ambas rodillas dislocadas y su cabeza había sido destrozada. El bate de béisbol aún estaba a su lado. Mi madre se encontraba al lado de la puerta de mi alcoba con las venas rajadas en ambas muñecas y una mirada demente en sus ojos vidriosos. Bailey estaba completamente intacta, descansando. No supo decirles nada a los policías que la interrogaron. Ellos estaban perplejos. El apartamento no reveló ningún signo de entrada forzada. No podían concebir cómo una niñita pequeña, de 8 años, pudo simplemente repeler y asesinar brutalmente a 3 hombres adultos. Mi madre había muerto por su propia mano. Lo que vio esa noche claramente la enloqueció. Reflexioné si Santa Claus era real después de todo. Quizá había venido y salvó a mi hermanita de un destino terrible. Y luego noté la vitrina. Al acercarme a ella, vi que estaba abierta, y que todos los juguetes estaban fuera de su sitio. Salazar el rey tenía manchas rojas en su listón blanco. Lo miré, puse mi mano en el vidrio, y dije en voz alta, «Gracias». Navidad sin regalos. Cuando desperté esta mañana, encontré la casa vacía. Esto era muy extraño. Dudaba mucho que mi familia se fuera a la casa de mi tía sin mí en Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías mías que estaban puestas por la casa habían desaparecido, las demás fotos seguían ahí. Pero lo más raro era el hecho de que no había ningún regalo bajo el árbol, cuando justo la noche anterior se habían colocado meticulosamente para que mi hermanita pensara que Santa los había traído. ¿Qué demonios? Pensé para mis adentros, todo se ha ido, incluso la basura que le había comprado a mis padres. Entonces oí un extraño ruido gutural que me hizo prácticamente saltar. Giré mi cabeza y logré ver que era mi perra gruñendo.
Me vio con miedo, como si fuera un extraño o algo así. Se quedó mirándome, sus ojos notaban que estaba horrorizada, mientras continuaba gruyéndome. Cuando intenté acercarme a ella salió corriendo al otro cuarto lo más rápido que pudo. Dejó un charco de orina en la alfombra. Mierda, dije en voz baja, algo definitivamente no anda bien. Revisé la casa para comprobar que todo estaba hecho un desastre. Las sillas y las mesas estaban volteadas, las lámparas, rotas. Parecía que un tornado o algo así había pasado por ahí. Me sentía terrible. Creo que una buena analogía de cómo me sentía sería que me encontraba igual que el estado de la casa. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión, y uno grande. Fui al baño a lavarme la cara y un fuerte olor a cigarro y alcohol barato llenó la atmósfera. No sabía qué pasaba. Me vi en el espejo y parecía un zombi, estaba blanco como la leche y tenía muchas ojeras. Mis pupilas estaban tan dilatadas que parecía que mis ojos eran negros en lugar de cafés. Estaba desconcertado. Comencé a inspeccionar la casa en busca de pistas. Mientras buscaba encontré que la ropa formal de los demás faltaba, no debería ser raro, ya que la gente generalmente se viste bien en las celebraciones, pero por alguna razón me dio mala espina. Al ver por la ventana me di cuenta que el Cadillac negro de mi padre no estaba estacionado, tampoco el auto de mamá. Estaba enojado de que me dejaran caminando, la casa de mi tía estaba cerca de ahí, pero igual se me hizo muy grosero. Me puse mi chamarra, ya que hacía frío afuera, algo de esperarse en un diciembre de Boston. Salí con cuidado, silenciosamente para no asustar más a mi mascota. Había una gran masa de gente congregada en una intersección de calles a 3 cuadras de mi casa. No pude ver mucho, pero parecía un gran accidente. Un idiota en un carro negro se había estrellado en una casa de 2 pisos, había entrado hasta la condenada sala. Como no me gusta el morbo, aún estando preocupado por los posibles lesionados, seguí caminando. Nada estuvo fuera de lo ordinario. Solamente mis vecinos saludándome con una palmada en la espalda, el típico saludo bostoniano. Llegué a la casa de mi tía 2 horas después de haber dejado mi casa. Sí, me tomé mi tiempo. Toqué y nadie me abría. Revisé por la ventana y alcancé a ver a varios familiares, mi núcleo familiar incluido, sentados alrededor de la casa. Me enojé mucho, quería entrar. Luego noté que todos se veían algo tristes. Todos estaban vestidos de negro, incluso los fans de los feos suéteres navideños. Dejé el enojo a un lado y decidí entrar tranquilo. La puerta estaba abierta. En cuanto crucé el umbral de la puerta, una luz fuerte me encandiló. Luego todo se puso negro. Cuando desperté, salí de mi cuarto y todavía no había nada bajo el árbol. Los 2 autos seguían sin estar. No entendía por qué mis padres me habían llevado nuevo a casa para irse. Decidí regresar. Me volví a poner mi chamarra y salí de la casa. Me acordé del accidente a 3 cuadras y decidí revisar. Ahora toda la gente no estaba, solamente 2 patrullas a cada lado del auto estrellado. Me trastornó ver que ninguno de los policías que estaban dentro de ellas se dio cuenta de mi presencia, aún estando al lado de ellos. Aproveché que los policías no me miraban para revisar dentro del auto chocado. No iba a permitirme voltear para otro lado, incluso si me dieran ganas de vomitar. Estaba horrorizado de ver a un sangriento cadáver que se veía igual que yo, estrellado en el tablero del vehículo. La sangre seguía corriendo por su frente. Sus manos seguían aferradas al volante y una mirada de horror seguía en su rostro. La hermosura del rigor mortis en todo su esplendor. En la distancia, vi cómo se acercaba una ambulancia con la sirena encendida. Corrí para alejarme del auto, solo para chocarme con una insignia de Cadillac. La ambulancia seguía acercándose. Le grité a los policías pero ninguno me hizo caso. Busqué piedras en el jardín de la casa y comencé a tirarlas a las patrullas. Los policías de repente se levantaron por el ruido y voltearon a verme con una cara extrañada. Me ignoraron completamente, como si no me hubieran visto. Corrí tan rápido como pude, pero solo pude avanzar unos metros antes de tropezarme con algo. Volví a encandilarme con una fuerte luz, como la vez en la casa de mi tía. Todo me vino en un flash. Un embotellamiento. Pasarme los altos, preocupado de llegar tarde, solo para terminar chocando de frente con una camioneta. Cubriendo mi cara del vidrio cortado con mis manos. Tratando desesperadamente de volver a tener el control del vehículo. Atravesando la pared de una casa. Estrellándome contra el tablero del auto. Y finalmente, ahogarme con mi propia sangre hasta que llenó mis pulmones. Cuando desperté esta tarde, la casa estaba vacía. Esto era extraño. Dudaba que mi familia me hubiera dejado dormido mientras se fueron a casa de mi tía por Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías mías no estaban, pero las demás seguían ahí.
También se me hizo raro que no había regalos, cuando justo anoche se habían puesto meticulosamente bajo el árbol. La rave de la Navidad. Líquidos rojos y transparentes. Espuma por todas partes. ¿Podría pedir más? Pensaba Juan tumbado entre la espuma de la discoteca. La espuma ya se había disminuido bastante y los cadáveres se iban apreciando más y más. Juan, que portaba con él una AK-47 en la mano derecha, tenía una expresión de felicidad increíble. Tenía a una muchacha de no más de 15 años cuya cabeza estaba destrozada y parte de sus sesos se habían pegado a los genitales de Juan. En la boca de ese cadáver, aparte de sangre, iba saliendo un líquido blanco y pegajoso. Juan besó la mejilla de aquella muchacha y se levantó. Aunque le costó lo suyo, Juan pudo levantar su obeso cuerpo del suelo y dejó el cadáver de la muchacha como si tratara de basura. Ha sido divertido mientras duró. Y dicho esto empezó a reírse a carcajadas. Siempre quise decir eso. Miró hacia la mesa de sonido subiendo unas escaleras de cristal. Empezó a subirlas y una loca idea le aterró. ¿Podrían aguantar su peso? Ya daba exactamente lo mismo, ya había llegado hasta la mitad. Tal vez fuera una burla del destino o simplemente una ley de la resistencia, pero justo cuando llegó hasta el final, los escalones cedieron ante el peso de Juan y cayó hasta el suelo junto a una lluvia de cristales que le cortaron gran parte de la ropa y la piel. El horrendo asesino, sin embargo, no sentía dolor alguno, sino placer, esbozó una sonrisa y los recuerdos de la mañana anterior invadieron su pensamiento. Juan se encontraba en un parque espiando a una muchacha de 15 años. De por sí, la diferencia de edad entre ellos dos era gigantesca. Juan, aún teniendo 30 años, no había consumado nunca una relación sexual y tampoco había sabido obtener siquiera una relación sentimental. Su cuerpo obeso y piel sudorosa no ayudaban a que pudiera tener ningún encanto, su pelo aceitoso y nariz grande como una patata solo lo hacían menos atractivo. Sus ojos negros tampoco le daban una buena imagen, de hecho, algunos pensaban que eran como los de una rata, siendo el único encanto que tenía era la perilla bien afeitada, la cual se dejaba en el olvido cuando su voz grave y chirriante se escuchaba al hablar. Pero esa vez sería diferente. Ya no sudaría al intentar hablar, mucho menos huiría al intentar mantener una conversación con nadie. Esa vez no haría amigas, tampoco quería tener una novia, solo habría sexo. El mango de la navaja le sudaba pero la sujetaba con fuerza. Esa vez Juan tenía claro qué hacer. Eran las 8:03 de la mañana, 24 de diciembre. Aunque alguien hubiera salido a comprar, nadie se daría cuenta. Juan miró a los alrededores, ya era hora de ir a por esa pequeña. Hacía semanas que él la había estado engañando en un foro de dibujos fanart donde se había estado haciendo pasar por otro quinceañero con imágenes falsas de un perfil de un adolescente atractivo. Ella se hacía llamar Blackheart, pero su verdadero nombre era Nerea. Rubia, ojos marrones y nariz pequeña. Según la descripción de su perfil, la joven dibujante decía que le gustaba la música rock, concretamente el nu metal, y que su animal favorito eran los gatos. Pero ya no era relevante para Juan. Él solo estaba interesado en una cosa, que sería vulnerable. Bajo la excusa de ir a tomar un café, Juan la había invitado para ir y reunirse en un parque. A esa hora no habría ni padres ni críos, estarían en víspera de la festividad. Nerea estaba buscando en dirección al este a su amigo internauta, mientras Juan estaba dirigiendo a ella desde el oeste. 30 metros. 20 metros. 5 metros. 1 metro. Juan sentía como la excitación y el nerviosismo se apoderaban de su mente y como las ganas de vomitar por la presión se iban a cumplir. Entonces Juan fue corriendo, ya no había escapatoria para ella, la cogió del brazo, ella se giró y al ver al hombre grueso gritó. Él puso su mano derecha en la garganta de la muchacha y se percató de algo. Su navaja no estaba. ¿Quién eres?, preguntó agresivamente Nerea mientras se soltaba con facilidad del brazo fofo de Juan. Juan estaba asustado, sudaba y apenas sabía siquiera qué hacer, mucho menos decir. Su mente estaba congelada y su cuerpo se sentía duro como una estatua. ¿Eres Calico 18? preguntó Nerea, como si estuviera ante una profesora y tuviera que confesar una travesura. Juan en un tono infantil afirmó con un sí muy agudo. Nerea, aún estando horrorizada de ver cómo era en realidad Calico 18, tuvo el ánimo para decirle que si aún le apetecía ir a tomar ese café. Juan, extrañado por la actitud de Nerea, se alegró y aceptó gustoso el ir. Tal vez en los baños de la cafetería podría hacer algo, pensó Juan.
Durante el tiempo que estuvieron conversando en la cafetería, Juan mintió diciéndole que normalmente no conseguía amigos por su aspecto físico, teniendo un gran complejo con su obesidad, y por eso no fue sincero en un principio. Nerea le confesó que tampoco había sido del todo sincera en varias cosas, como por ejemplo que en realidad apenas leía libros, solo relatos cortos. A medida que Juan iba conociendo a Nerea, fue abandonando la idea de cometer el crimen. Para él, Nerea ya no era un cacho de carne y poco a poco, su amor por ella creció tanto que ahora era incapaz de hacerle ningún daño. Hasta que apareció él. Un chico de no más de 18 años vestido de Papá Noel se acercó a ellos y les saludó. El muchacho, les preguntó animado si tendrían alguna comanda más para él. Nerea le observó de cerca y rió tímidamente. Él se presentó como Antonio y le dijo a Juan que tenía una hija preciosa. Entonces Nerea negó que Juan fuera su padre y le explicó que era un amigo de internet de una web de dibujos. Entonces Antonio empezó a interesarse sobre el tema y quiso saber más y les preguntó si podían esperarle ya que su turno se acabaría en 5 minutos. ¿Te apetece que le esperemos, Juan?, preguntó Nerea. Claro, cuantos más seamos mejor, mintió Juan. Dentro de la cabeza de Juan, sus temores y rabia fueron incrementando. El perverso pensamiento de violar a Nerea había vuelto a florecer junto con otro. Matar a ese joven. Pero tenía que cambiar de planes. Cuando Antonio salió, los tres se fueron al parque y estuvieron hablando sobre los dibujos de Nerea, también que había empezado a dibujar un cómic de fantasía y poco más. Antonio explicó entonces que él estaba estudiando un bachillerato de dibujo artístico y que su meta era llegar a ser dibujante de cómic. A medida que su plática iba avanzando, los dos dibujantes parecían tener muchas cosas en común y prácticamente parecían íntimos amigos, pero a los ojos de Juan, parecían prácticamente un matrimonio. El deseo de hacer su plan iba en aumento y entonces recordó algo, su regalo de Navidad. Juan les preguntó a ellos dos si tenían planes para esa noche, los dos afirmaron que no y Juan les explicó que había quedado con unos amigos de primaria en una discoteca para divertirse. Pero yo soy menor, dijo Nerea de forma tímida. No te preocupes, no notarán la diferencia, ¿y tú, Antonio, qué me dices?, dijo Juan. La verdad es que no soy mucho de discotecas, contestó. Aún así, Juan logró convencerlos al final. Después de estar platicando un buen rato, Nerea se percató que tenía que ir a su casa a por varias cosas y al final dejó a los otros dos muchachos solos. Antonio, que realmente no le apetecía estar mucho con Juan, le contó una excusa para irse del parque. Juan tampoco tenía mucho interés en el muchacho, dejó que se fuera. Pero Antonio jamás saldría con vida de ahí. Juan miró al suelo y encontró entre la tierra un pedazo de metal. Lo cogió y se dio cuenta que era su navaja. Fue corriendo hasta Antonio, el joven se giró y al ver a Juan no lograba entender el motivo de su corrida hacia él, para cuando se percató del cuchillo ya era demasiado tarde, sintió el frío tacto de la navaja en sus tripas. La navaja salió del cuerpo y Antonio vio horrorizado cómo le brotaba sangre del abdominal. Miró sorprendido a Juan y empezó a gritar implorando auxilio a cualquiera que hubiera en la zona. No había nadie. Juan le pegó otra puñalada, esta vez en la espalda. Después otra en un hombro, Antonio asustado se cayó al suelo y empezó a gritar. Esta vez le rajó la cara, Antonio se trató de luchar, ya era demasiado tarde, había perdido mucha sangre y el agresor le superaba en peso. Otra puñalada, debajo del pecho, cerca del corazón. Aún Antonio trataba de vivir. Otra puñalada, la agonía de Antonio frente al dolor era una tortura injusta, el chico no lograba comprender el porqué del ataque de su agresor. Entonces Juan agarró del pelo a Antonio y le degolló el cuello. Soltó el pelo de Antonio y miró lo que quedaba del cuerpo de su primera víctima. La sangre que salía del cuello rápidamente empezó a formar un charco de sangre en la tierra y pronto llamaría la atención de algún viandante. Juan debía irse a su casa, debía preparar su regalo. 2 horas después, Juan había logrado montar con éxito un fusil de asalto AK-47 en su casa. Había sido fácil conseguirlo, solo había tenido que acceder a un servidor de exportación de armas estadounidense de la web profunda, él se movía con facilidad por foros y sabía dónde y cómo preguntar. ¿Por qué un arma de fuego? Era sencillo, desde siempre. Primaria, secundaria y bachillerato, siempre había sido marginado por todos sus compañeros de curso. Siempre había fantaseado con masacrar a un día a toda su clase, pero nunca había tenido el valor para hacerlo. Ahora que Antonio ya no estaba en su camino, podría hacer toda suya a Nerea. Tenía la loca fantasía de convencerla para ayudarlo en su venganza enfermiza, para masacrar a todos sus antiguos compañeros, a los que había logrado reunir ese mismo día en la discoteca bajo una falsa promoción navideña.
Los dueños del local tampoco sospecharían nada, directamente Juan había obtenido el control de los ordenadores que gestionaban la discoteca, también las cámaras de seguridad y hasta las canciones que se escucharían ese día. En un principio, tenía en mente poner una bomba, pero eso le hubiera quitado el gusto de la venganza y él deseaba que sufrieran. Mientras estaba metiendo dentro de una mochila su fusil, revisó su móvil. Entonces vio que tenía un mensaje de Nerea y lo leyó esperando algo amoroso, sin embargo su humor cambió al leerlo. Buenas Juan, ¿te importa si me traigo a mi novio? Es un sol y seguro que simpatizarán bastante. Juan miró con rabia al texto. Contestó al mensaje con, claro, será divertido, y después tiró su móvil al suelo y lo aplastó de un pisotón. Pedazo de zorra, voy a matarte. Gritó Juan. Juan llegó a la portería de la discoteca y sin mediar palabras sacó su AK-47 y disparó una ráfaga de balas al guarda, 4 en el pecho y 2 en el cuello. Entró y disparó a la recepcionista un tiro en la cabeza. Cuando Juan entró en la pista, vio a todos sus antiguos compañeros de clase. Casi parecía un baile de fin de curso, muchos conversaban alegremente sobre sus vidas y otros coqueteaban, nadie se había percatado de los disparos de fuera. De golpe Juan recordó todas las palizas y humillaciones que le habían hecho en su vida y sin embargo, no sentía miedo o rabia, sino que era feliz, la música electrónica le relajaba y las luces le encantaban. ¡Feliz Navidad! Gritó Juan con euforia. Pocos se percataron del grito, mucho menos de los disparos que mataron a 3 personas de golpe. Pero cuando cayeron 9 en la pista y la sangre se notó en el suelo, el pánico se desencadenó. Juan disparó a los camiones de espuma del techo y estos empezaron a lanzar el contenido por doquier. Aquello provocó que muchos se resbalaran, siendo inevitable por el pánico de otros, acabar aplastados y morir. Juan siguió disparando, no solo en la pista, también al piso de arriba, el éxtasis era increíble. Subió al piso de arriba y disparó a los que había. Para sorpresa de Juan, la masacre se había terminado muy rápido y se sentía desilusionado. Entonces se acordó de Nerea y su novio. Desde un principio, pensó que podrían haber muerto en la avalancha, no recordaba haberles disparado, pero tal vez hubiera otra posibilidad, los baños. Bajó a la pista, se dirigió al lavabo de chicas y qué sorpresa, ahí estaba, Nerea junto a otra mujer y un chico con 2 disparos en el estómago. Disparó en la cabeza al muchacho. La chica empezó a gritar y Nerea simplemente observó asustada a Juan. Por favor, déjame vivir, dijo la mujer pero no pudo formular la frase. La AK-47 se disparó en su cara y prácticamente la dejó como si fuera carne con tomate. Nerea miró horrorizada al cadáver de esa mujer. ¿Por qué haces esto? Caminó hacia Nerea, se agachó y le dijo. Abre la boca. Nerea obedeció sin discutir pensando que lo que entraría en su boca le haría vomitar del asco, pero al notar que no había ningún tacto de carne en su lengua sino de metal, el terror se apoderó de su mente, mas ya era demasiado tarde. El fusil ya se había disparado. Los ojos de Nerea empezaron a llorar sangre y su boca empezó a emitir la misma sustancia. Entonces Juan se llevó el cuerpo de Nerea a la pista de baile, la desnudó y empezó a tocar todo el cuerpo de la joven muerta. Besó al cadáver de lo que podía haber sido su mejor amiga y le susurró. ¡Feliz Navidad Nerea! Se tendió en el suelo junto a fragmentos de cristales. Para él, la pérdida de la virginidad había sido tan rápida como la masacre, poco más de un minuto. El asesino necrófilo no tuvo suficiente satisfacción y procedió a tocar también a otras mujeres de la discoteca, algunas eran compañeras de clase que lo habían rechazado por su físico, otras simplemente no las conocía de nada. Pero eso ya no importaba, lo mejor era la música electrónica. Ni siquiera sabía qué canción era, pero sabía que le hacía sentir bien, y empezó a reírse a carcajadas. En ese momento irrumpió un cuerpo de asalto en la sala. Al verlo, los agentes no pensaron que se tratara del artífice de esa masacre, simplemente fue confundido con otra víctima y también como el único superviviente del caso, la rave de la Navidad.